Ya. Entonces la clase está siendo grabada, lo voy a subir a YouTube después. ¿Ya? Mucho tiempo, Entonces, manual. ¿cómo? Gracias. Ah, ya está bien. Entonces vamos a empezar con el tema de médula espinal. Primero que nada, a ver, ya. Primero que nada tenemos que primero saber la división del sistema nervioso. Ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Sistema nervioso en cuanto se divide en tres partes. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Ahora, el sistema nervioso central, en la parte superior encontrábamos con lo que era el encéfalo y en la parte inferior la médula espinal, ¿ya? Ahora, la médula espinal. Primero tenemos que ver la forma, los límites, la dimensión y los segmentos medulares. ¿Qué forma va a tener? Va a tener la forma de un cilindro alargado, ¿ya? Ahora, este cilindro no va a ser recto, sino que vamos a tener estos engrosamientos. Un engrosamiento en la parte superior y en la parte inferior. En la parte superior se le denomina el engrosamiento cervical, ¿ya? Y en la parte inferior el engrosamiento lumbosacro. Ahora, tenemos que saber identificar entre qué segmentos se encuentran los engrosamientos. El engrosamiento cervical se va a encontrar entre el segmento, entre el cuarto segmento cervical y primer segmento torácico. Y el lumbosacro entre el primer segmento lumbar y el segundo segmento sacro. Ahora, ¿qué significan estas letras? Estas letras, para entenderlo mejor, tenemos que ver la segmentación medular, que aquí les tengo una imagen. En la parte superior tenemos a la porción cervical, que esta porción cervical tiene 8 partes, 8 segmentos. Primer segmento, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Entonces a eso se refiere. Tenemos que agarrar primero la primera letra de la palabra, es decir, de cervical, C, y el 4 tenemos que contar 1, 2, 3, 4. Entonces desde acá hasta T1, más o menos por acá, se extiende lo que es el engrosamiento cervical. Ya. Lo mismo ocurre con el engrosamiento lumbosacro. Se extiende desde la primera lumbar hasta la segunda sacra, más o menos por acá, L1, que está por aquí, y S2, más o menos por este segmento. Entonces aquí tenemos el engrosamiento lumbosacro. ¿Ya? A ver, ¿qué más? En la parte inferior de la médula espinal vamos a encontrar este segmento de acá que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Esto que está en color rojo es el cono medular. Ahora, del cono medular va a salir un pequeño filamento que se le denomina el cilium terminal, ¿ya? Ahora, de toda la longitud de la médula espinal va a salir lo que son los nervios raquídeos, ¿ya? O los nervios espinales también se le llama. Vamos a tener cervicales, torácicos, lumbares, sacros y un coccigio, un par de coccigios, ¿ya? Ahora, en la parte lumbar y sacra, más o menos por acá, van a salir estas raíces, ¿ya? Los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos de la sección lumbar y sacra van a formar lo que es la cauda equina o la cola de caballo. Ya, a ver, ¿qué más? Dimensiones. En toda su longitud, la médula espinal va a medir de 43 a 45 centímetros, pero esto va a depender mucho si la persona es hombre o es mujer. Si la persona es mujer, va a medir un aproximado de 43 centímetros, pero si es hombre, mide 45. Solo es un aproximado, ¿ya? ¿Qué más? Los límites. En el libro de Arené les va a mencionar los límites cuando el feto se está desarrollando en el tercer mes, ¿ya? Cuando el feto se encuentra en el tercer mes de desarrollo, la médula espinal, ¿ya? La médula espinal va a abarcar todo lo que es el conducto vertebral, va a abarcar todo esto, ¿ya? Pero conforme crezca, es decir, todas las vértebras se van a ir creciendo, mientras que la médula espinal se va a mantener en su longitud, ¿ya? Entonces, al momento de nacer, la médula espinal va a llegar hasta L3, hasta la tercera lumbar. Y cuando la persona ya es adulta, esta va a llegar hasta más o menos la segunda vértebra lumbar, ¿ya? A ver, ¿qué más? Los límites. El límite superior, ustedes ya lo conocen, tenemos a lo que es el atlas.
mientras que el límite inferior vamos a estar entre la vértebra L2 y L3, perdón, L1 y L2. Y eso, ¿qué más? Ya. Las relaciones y los medios de fijación. ¿Con qué se va a relacionar la médula espinal? Ustedes también ya lo conocen. Tenemos lo que son las meninges. Tenemos primeramente una meninge interna, que es la pía madre, que va a estar recubriendo directamente a lo que es la médula espinal. Tenemos otra meninge, que es la aracnoides. La aracnoides está separada de la pía madre por medio de este espacio, que es el espacio subaracnoideo, por donde va a circular lo que es el líquido cefalorraquídeo. Ahora, en la capa externa de la aracnoides se va a insertar lo que es la dura madre. Ahora, la dura madre va a tener relación con lo que es el conducto vertebral, pero entre la dura madre y el conducto vertebral igualmente va a haber otro espacio, que es este de acá, que es el espacio epidural. Ya. Ahora, los medios de fijación, ¿qué van a hacer? Van a ser estructuras que se encargan de que la médula espinal no se mueva, ¿ya? ¿Qué vamos a tener? En la parte superior, un medio de fijación es el bulbo raquídeo o la médula oblongada, mientras que en la parte inferior el medio de fijación es el filium terminal, ¿ya? Ahora, en toda su longitud también va a tener medios de fijación. Tenemos lo que son las vainas durales. ¿Qué son las vainas durales? Aquí tenemos la dura madre. De la dura madre va a salir estas expansiones que va a recubrir a lo que son los nervios espinales. Estos de acá son las vainas durales, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos los ligamentos dentados. En toda la longitud de la médula espinal, específicamente en la pía madre, esta parte de rosado, aquí lo vemos, ¿ya? Aquí lo vemos a la pía madre en una vista posterior. Es como si lo hubieran abierto, ¿ya? Le hubieran quitado la dura madre y la aracnoides hacia un lado. Entonces solo nos queda la pía madre. De la pía madre va a salir como unas pequeñas membranas que son los ligamentos dentados. Ahora, estos ligamentos dentados se van a insertar en la dura madre, ¿ya? Y eso. Ahora, en la parte inferior de la dura madre, aquí les puse una imagen, tenemos a lo que es el saco dural. ¿Qué es el saco dural? Es similar a la dura madre, bueno, es la dura madre, pero en su parte inferior. ¿Qué va a envolver? Va a envolver a lo que es el filium terminal y a la cauda equina junto con el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Aquí vemos en esta imagen, algo que les quiero mencionar también, es que entre la lumbar 4 y la lumbar 5, más o menos por acá, es donde se realizan las punciones, ¿ya? Por donde se extrae lo que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Y para qué se hace esto? Se lo hace para que podamos extraer el líquido cefalorraquídeo y así poder diagnosticar algún caso de meningitis, ¿ya? Ya. Ahora, las relaciones de los segmentos medulares con las vértebras. Aquí les puse una tabla que les indica cuál es la relación de las vértebras con los segmentos medulares. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos las vértebras. Las vértebras en la parte posterior van a tener estas estructuras que son las apófisis espinosas, ¿ya? Que, bueno, notoriamente se lo puede ver en la espalda. Son como unas bolitas, pero no son bolitas, son las apófisis espinosas, ¿ya? Entonces, según estas apófisis espinosas, podemos saber en qué segmento medular nos encontramos, porque no es lo mismo, ¿ya? Digamos, si nos encontramos en la vértebra T6, no es lo mismo, ¿no? En la parte interna no se va a encontrar el segmento T6, sino para esto hay una pequeña fórmula que se los puse acá, ¿ya? Entonces, tenemos desde la vértebra C1, es decir, desde el atlas hasta C6, más o menos por acá, hay que sumar un segmento medular. Es decir, si digamos tenemos la vértebra C4, a C4 le tenemos que sumar más 1. C4 sería C5. Entonces tenemos el segmento medular C5. Aquí está C5. Lo mismo pasa. De C7 a T6, de las vértebras C7 a T6, hay que aumentar 2 segmentos medulares. Entonces buscamos
C7 a T6. A todo esto se le añade dos segmentos medulares. A ver, un ejemplo. T3. A T3 le sumamos más 2. Sería T5. Entonces, en la parte interna tenemos al quinto segmento torácico de la médula. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos T7, T8 y T9. A estos tres solo se lo tiene que sumar más 3, ¿ya? Entonces buscamos T7, T8 y T9. ¿Dónde están? T7, aquí está la apófisis T7, T8 y T9. Un ejemplo de T8. A T8 le sumamos más 3. T8, T9, T10, T11. Entonces, aquí encontramos a T11 en la parte interna, ¿ya? ¿Qué más sigue? Tenemos a T10, que la vértebra T10 corresponde al segmento medular L1 y L2. Entonces buscamos T10. Aquí está T10. Entonces corresponde al segmento medular L1 y L2. A estos dos segmentos medulares, ¿ya? Lo mismo ocurre. T11. En T11 está relacionado con L1, perdón, L3 y L4. Aquí está L3 y L4. T12 con L5 hasta S1. Aquí está todo esto de acá. Y por último, la lumbar 1, que es esta de acá, que está relacionado con el segmento medular S2, S3, S4, S5 y hasta el último, hasta el coccigio. Toda la parte final. ¿Ya? Entonces eso es. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte o está todo claro? Todo claro. Ya, solo es cuestión de memorizarse esta tabla y ya está. Ya. Ahora pasemos con los nervios espinales. Ya. A ver, primero les voy a explicar la configuración interna de la médula antes de pasar a esto. Aquí está. Ustedes ya lo conocen, ¿verdad? En la configuración interna tenemos lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris. Ahora, la sustancia gris va a tener la forma de una mariposa o de una H, ¿ya? Vamos a tener las astas posteriores y las astas anteriores. Las astas posteriores están relacionadas con la función sensitiva y las anteriores están relacionadas con la función motora, ¿ya? Ahora eso vamos a aplicar aquí. Ahora, los nervios espinales van a formar parte de lo que es el sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque está fuera del sistema nervioso central. Todo lo que es central corresponde al cerebro, al cerebelo, al tronco encefálico y a la médula espinal y al diencéfalo también, ¿ya? A ver, ¿qué más? Ya. Entonces aquí tenemos el sistema nervioso central, es decir, la médula espinal. De la médula espinal vamos a tener una raíz posterior y una raíz anterior. La raíz anterior, primero vamos a hablar cómo identificar si es raíz posterior o si es raíz anterior. Lo que tienen que observar es que la raíz posterior siempre va a tener el ganglio sensitivo, ¿ya? Siempre tiene el ganglio sensitivo, mientras que la raíz anterior no lo tiene, ¿ya? Entonces esa es la principal diferencia en cuanto a la estructura, ¿ya? Ahora pasemos primero con lo que es la raíz anterior. La raíz anterior va a provenir de lo que es las astas anteriores, ¿ya? Sale, sale, sale y esta va a tener una función motora, o sea, sale es eferente, la posterior es aferente. Ya, primero hablaremos sobre la raíz anterior. Va a ser de tipo motor eferente, ¿ya? Ahora, la raíz anterior va a ser de dos tipos. Va a ser motora somática y motora visceral. Se va a dividir en dos partes. Ahora, ¿qué quiere decir motora somática y motora visceral? A ver, en esta imagen lo vamos a ver bien. Se refiere somático, para que entiendan mejor, a algo que es voluntario y visceral es involuntario, ¿ya? Entonces tenemos las fibras motoras somáticas. Las fibras motoras somáticas van a salir de la raíz anterior y se van a dirigir hacia el nervio espinal y van a inervar a los músculos esqueléticos. Ya hemos visto, ¿verdad?, que eran los músculos esqueléticos. Los músculos esqueléticos son los músculos que se insertan en los huesos. Ahora hay una pregunta también que algunas personas me lo han hecho, si es lo mismo músculo esqueleto que
músculo esquelético que músculo estriado, porque a veces algunos libros dicen que es lo mismo, músculo esquelético es lo mismo que músculo estriado, ¿ya? Pero no es lo mismo. O sea, sí se relaciona, pero no es lo mismo. El músculo esquelético, como su nombre lo dice, se inserta en el hueso, ¿ya? Y el músculo estriado es porque tiene estriaciones. Ahora, un ejemplo, el músculo cardíaco también es estriado porque tiene estriaciones, pero no por eso va a ser esquelético, ¿ya? Pero me estoy yendo a otro tema, ¿ya? Entonces, las fibras motoras somáticas, que son las voluntarias, van a inervar al músculo esquelético, mientras las fibras motoras viscerales van a inervar a lo que son las vísceras, ¿ya? Pero estas fibras viscerales tienen más relación a lo que es el sistema nervioso autónomo. Ahora, los nervios espinales se relacionan con el sistema nervioso autónomo. Aquí les doy un ejemplo, miren. Aquí tenemos la cadena simpática, ¿ya? Del sistema nervioso simpático, ¿ya? Tenemos la cadena simpática con sus ganglios simpáticos. Ahora, la raíz anterior, las fibras que vienen por acá, las fibras viscerales, que son de tipo autónoma, se van a desviar, van a pasar por lo que es un ramo comunicante blanco, ¿ya? Entonces, las fibras salen por el ramo comunicante blanco. Ya, salen por el ramo comunicante blanco. Estas van a llegar a lo que es el ganglio simpático. Ahora de aquí puede que vayan a otras vísceras o también pueden volver, ¿ya? Ahora si van a otras vísceras, pues se van hacia otro lado y van a inervar a las vísceras correspondientes. Pero si vuelven, van a volver por el ramo comunicante gris, ¿ya? Entonces eso. ¿Qué más? Ya. En esta imagen les voy a explicar mejor. Las que están de color rojo son fibras somáticas, fibras motoras somáticas que van a inervar a los músculos esqueléticos. Lo que está de color amarillo son fibras motoras viscerales, porque vienen del asta lateral. Si recordarán, el asta posterior era sensitiva, el asta anterior era motora, pero también existe un asta lateral. El asta lateral es vegetativa. Por lo tanto, las neuronas que proceden de acá, bueno, las fibras que proceden de este segmento, van a ser de tipo motor, es decir, van a ser viscerales. Entonces van a pasar por acá y se van a comunicar por el 9. ¿Qué es el 9? Ramo comunicante blanco, porque está saliendo, ¿ya? Llega al ganglio simpático. Del ganglio simpático se puede distribuir hacia las vísceras, como también puede volver. Entonces vuelve por dónde? Aquí está el número 10. Es el ramo comunicante gris, ¿ya? Y eso. Ahora hablemos sobre la raíz posterior. La raíz posterior, como ya dijimos, que el asta posterior es de tipo sensitivo. Ya. Es de tipo sensitivo. Ahí este gato. Ya. Este tipo es sensitivo. Entonces, las fibras no van a salir por la raíz posterior, sino que van a entrar. Y este va a ser de tipo aferente porque los estímulos están entrando por la raíz posterior. Entonces, por la raíz posterior entran y por la raíz anterior salen. Ahora, a diferencia de la raíz anterior, que sus cuerpos neuronales se encontraban en el asta anterior, en la raíz posterior los cuerpos neuronales se encuentran en los ganglios sensitivos. Ahora, ¿qué tipo de neuronas son? Miren, aquí tiene un cuerpo neuronal, le sale de un polo y se distribuye en forma de T. ¿Alguien sabe qué tipo de neurona es? Unipolares. Sí, son unas neuronas unipolares. ¿Por qué? Porque de un polo está saliendo la fibra, luego se va a distribuir en T. Entonces, en los ganglios sensitivos vamos a encontrar neuronas unipolares, que una fibra se va a dirigir hacia afuera y otra hacia adentro. ¿Ya? A ver, ¿qué más quiero explicarles acá? Creo que ya nada más. Sí. Ya. Ahora vamos a ver lo que es el reflejo espinal. El reflejo espinal, con esta imagen les voy a explicar mejor. ¿Ven? Cuando una persona se lastima, en este caso se está pinchando el dedo con este cactus, el estímulo va a viajar, ¿ya? Viene, viene, viene. ¿Y a dónde va a entrar? Al
sistema nervioso central. Ahora, del sistema nervioso central se va a producir lo que es una respuesta, ¿ya? Esta respuesta va a salir por el asta anterior, que hemos dicho que era el asta anterior, era motora. Sale, es eferente, sale y le da la respuesta al músculo esquelético para que éste lo mueva. ¿Ya? Ahora se preguntarán qué es esta cosa verde de acá. Ahorita les voy a explicar. Cuando el estímulo entra, bueno, en el reflejo espinal, resumiéndoles, va a haber un estímulo de entrada y un estímulo de salida. El estímulo de entrada es una fibra aferente, ¿ya? Que va a ir por las raíces posteriores. Aquí tenemos el ganglio espinal. Ahora este va a dar una respuesta al mismo músculo. Este va a ser una, ¿cómo les digo? Una sinapsis. Bueno, no es monosináptico, es una respuesta monosináptica, porque solo actúa dos neuronas, una de entrada y una de salida para que se mueva este músculo que es un músculo flexor, ¿ya? Para que se mueva, es un músculo agonista. Ahora, vamos a tener sinapsis que son polisinapsis. Bueno, tenemos monosinapsis y polisinapsis. En las polisinapsis vamos a tener una tercera neurona que va a ser la interneurona. ¿Por qué? Porque se encuentra entre dos neuronas, una de entrada y otra de salida. Ahora, ¿cuál va a ser la función de la interneurona? Esta va a ser inhibidora, ¿ya? A ver, si en este caso que hemos visto de entrada y salida, la fibra eferente lleva el estímulo y la fibra eferente va a dar la respuesta. En este caso, la fibra de entrada, que es aferente, se va a comunicar con una interneurona para que ésta, por una fibra que sale, va a inervar a lo que es el músculo antagonista. Porque, a ver, si digamos se pincha en el dedo, hasta como en este caso. En este caso solo tendría que funcionar el músculo flexor, ¿ya? No el músculo extensor, porque sería un movimiento contrario y no da. Entonces solo tenía que funcionar el músculo flexor. Para que el músculo extensor no funcione, es, ¿cómo les digo? Para que el músculo extensor no funcione, se encarga la interneurona de inhibirla. ¿Ya? ¿Me entienden, verdad? ¿Está claro o vuelvo a repetir? ¿Aló? Está claro. Ya. Entonces vamos a pasar a... Esto ya hemos visto. A dermatoma. De dermatoma lo único que tienen que saber es su definición y comprender de qué se trata, ¿ya? Dermatoma viene de piel y toma de sección, ¿ya? Es el área cutánea de inervación sensitiva. A ver, les doy un ejemplo. Y hemos visto, ¿verdad? Los segmentos medulares, segmento cervical, torácico, lumbar, sacro y coxigio. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el dermatoma? Si nosotros, digamos, tenemos una lesión más o menos por acá, aquí les está indicando L4. Entonces, está relacionado con el segmento medular L4, lumbar 4, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Es el área cutánea de inervación sensitiva. Ahora veremos la configuración externa. La configuración externa ya lo conocen, pero lo voy a explicar otra vez. Vamos a tener una parte anterior, una parte posterior y dos partes laterales. En la parte anterior, que es todo esto de acá, en la parte media que vamos a observar el surco medio anterior. Que este surco medio anterior es más profundo que el surco medio posterior. ¿Por qué? Porque por aquí va a pasar una arteria que se denomina la arteria espinal anterior. Ahora, este va a tener una profundidad de 2 a 3 milímetros, o sea que es muy pequeño, ¿ya? De igual manera, a una distancia de 2 a 3 milímetros vamos a encontrar este otro surco, que es el surco anterolateral, o como ustedes lo han estudiado, el surco colateral anterior, pero en el libro está como surco anterolateral, ¿ya? El surco anterolateral por donde van a emerger la raíz anterior. ¿Qué más vamos a tener? Entre el surco medio anterior y el surco anterolateral vamos a tener el cordón anterior. Ya.
Ahora vamos a tener una parte posterior que va a ser similar, ya con una pequeña diferencia. Vamos a tener el surco medio posterior a 3 milímetros. Vamos a encontrar lo que es el surco posterolateral, por donde van a salir las raíces posteriores. Ahora, entre el surco posterolateral y el surco medio posterior vamos a encontrar el cordón posterior. Pero este cordón posterior, en el segmento C1 hasta T6, es decir, torácica superior y todo el segmento cervical, vamos a encontrar un pequeño surco, ¿ya? Que es el surco intermedio posterior. Ahora, este surco va a dividir a dos estructuras, que es el fascículo grácil o delgado de Gol y el fascículo cuneatus o de Burdach, que es en la parte lateral, ¿ya? Ahora hay algo muy importante también que mencionarles, que en el surco posterolateral vamos a encontrar una pequeña lámina, bueno, así se le denomina, que a este se le denomina el cordón posterolateral o la zona marginal del Lissauer. Ahí está, esto de acá que está medio sobresaliendo. Aquí también lo vemos. Ya. Ahora, en la parte lateral lo único que vamos a encontrar es el cordón lateral, ¿ya? Que se va a encontrar entre el surco posterolateral y el surco anterolateral. Ya. Ahora, la configuración interna que vamos a ver por dentro. Aquí tenemos en un corte transversal. Vamos a tener la sustancia gris y la sustancia blanca. Ay, mi gato me echó molesto. Ya. La sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris es todo lo que se encuentra rodeado por la sustancia blanca. Este va a tener la forma, como les dije, de una H o una mariposa. Vamos a tener las astas anteriores y las astas posteriores. Astas anteriores motor, astas posteriores sensitivo. Ya. Mucho molesto este gato. Ya. Ahora, en la parte central vamos a encontrar lo que es el conducto central. Esto de acá. El conducto central o el conducto ependimario. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a circular por ese conducto? Circula el líquido cefalorraquídeo. Si quitamos todas estas estructuras, va a tener más o menos la forma de una bombilla, ¿ya? Una bombilla que en su parte superior, más o menos en el encéfalo, se va a abrir, ¿ya? Como una flor. Y eso va a formar lo que es el cuarto ventrículo, pero eso creo que ya han avanzado, ¿no ve? El cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces ese es el conducto ependimario. Va a estar rodeado, ¿por qué? Por epitelio ependimario. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. La sustancia blanca es parecido a lo que hemos visto por fuera. Tenemos los cordones anteriores. La parte más voluminosa son los cordones laterales. La parte posterior, los cordones posteriores, que se dividen en dos en el segmento cervical y torácico superior, que es el fascículo grácil y fascículo cuneatus, la de Burdach. Ya. Ahora, algo que me he olvidado mencionarles es que en la sustancia blanca vamos a encontrar en la parte posterior todo esto de acá. A esto se le denomina el tabique posterior de la sustancia blanca. Ahora, ambas estructuras, sustancia gris y sustancia blanca, vamos a tener estos puentes, que son las comisuras. En la sustancia blanca tenemos la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior, mientras que la sustancia gris son como unos puentes, ¿verdad? Tenemos la comisura gris anterior y la comisura gris posterior. Ahora, la sustancia gris de igual manera se va a dividir. Lo vamos a partir en dos partes. Vamos a tener una parte posterior y una parte anterior. El asta posterior y el asta anterior. El asta posterior se va a dividir en tres partes. Aquí se los puse una imagen. Se divide en tres partes. Una parte posterior, la cabeza, una parte media, que es el cuello, y una parte más anterior es la base. Pero el asta anterior se va a dividir en dos partes, que va a ser una parte anterior, que es la cabeza, y una parte posterior, que es la base. Y eso. Ahora, la constitución anatómica de la sustancia gris. Ahora, la sustancia gris no es gris porque sí, ¿no? Es porque se encuentran los cuerpos
neuronales que van a formar lo que son los núcleos. Ahora vamos a tener dos tipos de núcleos, de neuronas. Bueno, así lo dice en el libro de, ¿qué se llama este? Bueno, no me acuerdo. Vamos a tener neuronas que se van a encontrar en el sistema nervioso central, pero hay otras neuronas que van a salir, van a ser periféricas. Bueno, eso se refiere. Pero creo que eso no importa mucho aquí. Ya. Entonces vamos a explicar primero lo que es la constitución anatómica en el asta anterior. Luego vamos a ver el asta posterior. En el asta anterior, que es todo esto de acá, que vemos estos núcleos rojos, lo vamos a dividir en dos partes, ¿ya? Hacemos una línea imaginaria, ¿ya? Y vamos a dividir una parte medial de una parte lateral. La parte medial vamos a encontrar dos núcleos. Tenemos el núcleo posteromedial, en la parte posterior, porque se encuentra en la parte medial, posteromedial, y un núcleo anteromedial. Ahora, en la parte lateral vamos a encontrar tres núcleos. El núcleo anterolateral, el núcleo posterolateral y este último que es el núcleo retroposterolateral. Y en la parte central tenemos a un núcleo central, pero no es el único, sino que también vamos a encontrar otros más. Ahorita les voy a explicar mejor. Ahora, ¿de qué se va a encargar los núcleos mediales? Los núcleos mediales se encargan de la inervación de los músculos axiales. ¿Qué quiere decir esto? A ver, aquí tenemos una persona con la mano extendida. Todo lo que se encuentra en el centro, en el eje del cuerpo, son axiales. Y todo lo que se encuentra hacia afuera, como los miembros apendiculares, son miembros apendiculares. Ya. Entonces a eso se refiere. Los núcleos que se encuentran en la parte medial del asta anterior van a inervar a los músculos axiales, los músculos de la cabeza, del tórax, del abdomen, del cuello, todo lo que se encuentra en la parte central, ¿ya? Mientras que los núcleos que se encuentran en la parte lateral van a inervar a los miembros apendiculares. Ahora, los núcleos de la parte lateral, a lo que lo estamos viendo acá, se refiere solo a los núcleos laterales, ¿ya? Pero estos núcleos laterales de igual manera se van a dividir, ¿ya? Van a ser unos laterales y otros mediales. O sea, solo estamos hablando de los laterales. Los laterales se dividen en laterales y mediales. Ahora, los núcleos laterales van a inervar a lo que es la porción distal del miembro superior o inferior, mientras que la parte medial inervan a la porción proximal. ¿Ven? En esta imagen ya se entiende mejor. La parte lateral a la parte distal y la parte medial a la parte proximal. Y eso. Ahora hablemos un poco de los núcleos que se encuentran en el centro del asta anterior. Tenemos al núcleo central, aquí está. El núcleo central, o también denominado el núcleo frénico. También tenemos núcleo accesorio y el núcleo onuf o de pudendo. ¿Ya? Hablemos primero del núcleo frénico. El núcleo frénico se va a encontrar en la parte central, ya lo hemos visto acá, ¿verdad? Aquí está el núcleo frénico o el núcleo central. Ahora, ¿de dónde van a ser? Aquí tenemos un plexo. ¿Se acuerdan que es un plexo, verdad? Cuando del sistema nervioso central salían las raíces anteriores, las raíces posteriores y se unían para formar el nervio raquídeo. Ahora este nervio, al salir del conducto vertebral, se va a dividir en un ramo posterior y en un ramo anterior. El ramo anterior se va a unir con los nervios que se encuentran en la parte superior, es decir, con los ramos anteriores de arriba y de abajo. Ahora, a esta formación se lo conoce como plexos. Vamos a tener diferentes plexos a lo largo de la columna, ¿no? En la parte superior, el plexo más superior, tenemos al plexo cervical. El plexo cervical abarca los primeros 4 segmentos cervicales, C1, C2, C3 y C4. Ahora, en el segmento C4 va a salir una pequeña fibra. ¿Ven acá? Esta pequeña fibra, en el segmento C4. También va a salir del segmento C3 y del segmento C5, pero aquí no se ve. Ahora estas fibras van a formar lo que es el nervio frénico. Pero en el libro de ARN no les dice C3, C4 y C5. Les va a decir otros números. C4, C5 y C6, o sea, un poquito más abajo. Pero es una pequeña variación que
hay que tomar en cuenta mejor de Arene porque es el libro oficial de la cátedra, ¿ya? C4, C5 y C6. Pero en el libro de Rubier dice C3, C4 y C5. Como en otros libros también dice C3, C4 y C5. Entonces eso. Ahora, hay algo que también les quiero hacer recuerdo cuando hemos avanzado el tema de... No me recuerdo. Es que yo les dije que la palabra frénico lo relacionan con diafragma. ¿Por qué? Porque el nervio frénico va a pasar por aquí, va a descender, desciende, laterales del corazón y va a llegar hasta el músculo diafragmático, lo va a inervar. Es por eso que teníamos las celdas subfrénica derecha, subfrénica izquierda, ¿se acuerdan? Es por eso, porque el nervio frénico está inervando a lo que es el diafragma y por debajo del diafragma ya teníamos otras estructuras, el hígado, el corazón, el corazón se encuentra superior, el estómago y todo eso, ¿ya? Ahora vamos a ver el núcleo accesorio. Ya está. El nervio accesorio van a ser de los núcleos accesorios. Bueno, eso ya se sabe, ¿ya? Entonces, el nervio accesorio, ¿desde dónde hasta dónde se va a extender? Se va a extender desde C1, C2, C3, C4, C5 y C6, ¿ya? Entonces no se olviden, C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Mientras que del frénico, ¿qué era? C4, C5 y C6. Nervio accesorio, C1, C2, C3, C4, C5 y C6, ¿ya? Ya, ahora este nervio accesorio, ¿de dónde van a ser? Van a ser de la parte lateral, ¿ven? Entre las raíces anteriores y las raíces posteriores. Entre estas dos raíces nace lo que es el nervio accesorio. ¿Ya? Ahora este nervio accesorio de igual manera se va a dividir en dos partes. Vamos a tener una parte craneal y una parte espinal. La parte espinal, lo que les menciona el libro, es que el nervio accesorio va a inervar a lo que es el músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. ¿Ya? Ahora, pasemos con otro núcleo que es el núcleo de Onuf o pudendo, que en el libro de Arene igual varía, porque en el libro de Arene les dice que es desde S1 y S2, solo esos dos les menciona, S1 y S2, pero en realidad es S2, S3 y S4, y aquí están. Aquí viene el nervio Onuf, S2, S3 y S4, y eso sería. Ahora, la constitución anatómica de la sustancia, bueno, este es el mismo título, estoy leyendo lo mismo. Vamos a tener lo que son las neuronas alfa, las neuronas gamma y las células de Renshaw. Las células de Renshaw ya lo hemos visto, les pongo la misma imagen acá. Son las interneuronas, es decir, que tienen una función inhibidora, ¿ya? Mientras que las neuronas alfa se relacionan más con lo que es el músculo esquelético y las neuronas gamma con los usos musculares. Y eso sería todo. Ahora, del asta posterior de igual manera tenemos núcleos. Ahora esta parte ¿cómo se dice? Me he rayado un poco la anterior clase. Bueno, ya sé cómo explicarles mejor. Lo vamos a dividir en dos partes, ¿ya? Imagínense, háganle una raya imaginaria acá. Lo dividimos en dos partes. Vamos a tener los núcleos que van a tener sus fascículos que se van a dirigir al tálamo óptico, ¿ya? Los de la derecha se van a dirigir al tálamo óptico. Y los de la izquierda se van a dirigir al cerebro. Bueno, eso es para que entiendan mejor. Yo estoy haciendo esta división. Vamos a tener a los núcleos que tienen sus fascículos que se dirigen al tálamo óptico y otros que se dirigen al cerebelo. ¿Ya? Ahora sí, vamos a empezar. De posterior a anterior vamos a tener distintos núcleos, pero antes de eso tenemos que relacionarlo con lo que son, bueno, con esta imagen de acá. Esto es lo mismo que esto, ¿ya? Con esta imagen, ¿ven? Es una imagen, bueno, es una parte del asta posterior y del asta anterior. Pero esto tiene divisiones, ¿ya? Estas son las láminas de Rexed. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8, 9 y el 10. Ahora, con respecto a estos núcleos, hay que relacionar las láminas de Rexed. ¿Ya? De posterior a anterior, tenemos a lo que es el núcleo marginal o la zona o la capa zonal de Waldeyer, que es en la punta del asta posterior. Este se relaciona con ¿quién? Con la lámina 1 de Rexed. Aquí está. Capa zonal de Waldeyer, lámina 1 de Rexed. ¿Qué función tiene? Tiene una función asociativa intersegmentaria. Ya. Ahora, seguimos con otra, que es esta de color amarillo.
Es la sustancia gelatinosa de Rolando. Ahora hay algo importante que destacar en la sustancia gelatinosa de Rolando, es que esta va a abarcar toda la longitud de la médula espinal, ¿ya? La sustancia gelatinosa de Rolando. Ahora, esta tiene relación con lo que es la lámina 2 de Rexed, ¿ya? ¿Qué función tiene? Tiene la función de la sensibilidad térmica y dolorosa, del dolor y del calor y del frío, ¿ya? Hay algo importante que aquí les puse como una raya. Bueno, no es una raya, es un fascículo. Porque de ese núcleo gelatinoso de Rolando van a ser lo que es el fascículo espinotalámico lateral. Solo es cuestión de memorizarse, ¿ya? El fascículo espinotalámico lateral, que este va a llegar hacia dónde? Hacia el tálamo óptico. Va a terminar en el tálamo óptico. Ahorita les voy a explicar mejor esto, ¿ya? Ahora, otro núcleo. Tenemos el núcleo propio o esponjoso ventral, que se relaciona con qué láminas? 3 y 4 de Rexed. Con estas de acá, 3 y 4 de Rexed. ¿Cuál es su función? Tiene la función de la sensibilidad táctil protopática y de presión. ¿Qué es la sensibilidad táctil protopática? Es un estímulo, por así decirlo, primitivo, es decir, que puede soportar calores extremos y fríos extremos. Bueno, algo así entiendo de la sensibilidad táctil protopática y de presión. ¿Ya? Ahora, de este núcleo van a ser lo que es el fascículo el fascículo espinotalámico anterior. Ahora se tienen que fijar en el nombre. Miren, tenemos el fascículo espinotalámico lateral, el fascículo espinotalámico anterior. Son parecidos, ¿verdad? Se denomina espinotalámico porque viene de la médula espinal, espino, talámico al tálamo óptico. Se dirige al tálamo óptico. ¿Ya? Ahora pasemos con otro núcleo, que es el núcleo torácico posterior o de Clerc, que lo he pintado de color, ¿qué color es? Naranja. El núcleo torácico posterior o de Clerc. Esto entra en el examen parcial, lo tienen que memorizar. Este núcleo torácico posterior de Clerc tiene relación con la lámina de Rexed número 7. Esto entra, ¿ya? El núcleo torácico posterior o de Clerc se relaciona con la lámina de Rexed número, y ahí te ponen los números. Y tú tienes que poner la número 7, ¿ya? Ya. Ahora, de este núcleo torácico posterior van a ser un fascículo, que es el fascículo espinocerebeloso posterior o directo. Ahora, ¿cómo se lo pueden memorizar? Se lo memorizan porque es posterior, núcleo torácico posterior, fascículo espinocerebeloso posterior o directo. Ya. Entonces, ya, ¿qué función va a tener? Va a tener la función de sensibilidad profunda o propioceptiva inconsciente. ¿Qué es la sensibilidad profunda? Se relaciona con identificar la posición del cuerpo. ¿Ya? Vamos a tener consciente e inconsciente, pero en este caso estos dos son inconscientes. ¿Ya? Ya. Ahora miren, fíjense en el nombre. Fascículo espinocerebeloso. Viene de la médula espinal y se dirige ¿a dónde? Al cerebelo, espino cerebeloso. Lo mismo pasa aquí, que es otro núcleo que tenemos. Yo lo he dibujado como 3 bolitas. Tenemos al núcleo basal externo o de Bechterew, que se relaciona con las láminas 5, 6 y 7. ¿Ya? Ahora, de este va a salir un fascículo, que es el fascículo espinocerebeloso anterior o cruzado. ¿Ya? Entonces, ¿qué función va a tener? Va a tener la función de la sensibilidad propioceptiva inconsciente, que es lo mismo que esta, sensibilidad propioceptiva inconsciente. Ah, ¿qué más? Ya. Ahora la constitución anatómica de la sustancia blanca. Yo lo he dividido así en mi cuaderno en dos partes. Bueno, así está en el libro de Arene, lo divide en dos partes. Tenemos a lo que son los fascículos del cordón anterolateral y los fascículos del cordón posterior, pero esto no lo voy a mencionar porque ahorita se los voy a explicar. Se relaciona más con lo que son los núcleos delgado y de Burdach, ¿ya? Ahora este fascículo delgado y de Burdach se relacionan con lo que es la sensibilidad profunda consciente. Sensibilidad profunda consciente, ¿ya? Y eso nomás sería.
Ahora, los fascículos del cordón anterolateral. Vamos a tener fibras descendentes y fibras ascendentes. Fibras que suben y fibras que descendentes descienden y fibras que suben. ¿Ya? Bueno, ustedes entienden. Ahora, las fibras descendentes, es decir, las que descienden, vamos a tener estos fascículos. Ahora, hay algo aquí que les quiero mencionar. Si descienden, vienen de núcleos del encéfalo. ¿Ya? Ahora, estos núcleos del encéfalo tienen nombres. Ustedes ya han debido ver más o menos un poquito sobre los núcleos. Entonces, de los núcleos vamos a ver, digamos, córtico espinal, rubro espinal, porque se relaciona con lo que es el núcleo rojo. Aquí les pongo un ejemplo. Se relaciona con el núcleo rojo del mesencéfalo. Rubro del núcleo rojo. Ahora desciende y llega hasta dónde? Hasta la médula espinal. Es por eso que se denomina rubro espinal. Lo mismo pasa con todos estos. ¿Ya? De la formación reticular pasa lo mismo. El fascículo retículo espinal, de la formación reticular hasta la médula espinal, está descendiendo. Ahora, los ascendentes siempre van a empezar con la palabra espino. ¿Por qué? Porque están ascendiendo desde la médula espinal hacia los núcleos del encéfalo, ¿ya? O hacia el tálamo o hacia el cerebelo. Aquí están tálamo, espino talámico lateral, espino talámico anterior, espino cerebeloso. Ya. Ahora les voy a explicar ya mejor esta parte. Ya vamos a ver primero lo que son los fascículos descendentes, los que están bajando. Aquí les pongo una imagen general de fascículos descendentes. Vamos a tener los núcleos en qué partes. En el cerebro, en el tronco encefálico, en los núcleos del cerebro. Y estos van a descender hacia la médula espinal. Ahora vamos a tener el fascículo córtico espinal. Ahora, ¿qué es este fascículo córtico espinal? Es el fascículo más importante de los fascículos descendentes. ¿Por qué? Porque lleva un estímulo motor, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a originar en la quinta capa de la corteza cerebral. A ver, ¿cómo les explico esto? El cerebro va a tener, ustedes ya deben conocer, ¿verdad? La corteza, una manchita oscura que se encuentra alrededor del cerebro, ¿ya? La corteza cerebral. Ahora esta corteza se va a dividir en capas. La quinta capa, va a haber una quinta capa donde vamos a encontrar las células gigantes de Betz, ¿ya? Pero aquí no se ve. Las células gigantes de Betz van a tener su axón. Ahora, este axón va a formar lo que es el fascículo córtico espinal. Ahora este fascículo va a descender, desciende, 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 desciende. Y va a llegar a lo que es el bulbo raquídeo. Sí, o la médula oblongada. Ahora, mi compañera ya les ha debido mencionar que en el bulbo raquídeo, en la parte inferior, tenemos lo que son como unas crucecitas, ¿verdad? Es la decusación piramidal. Ahora, ¿por qué se da esta decusación piramidal? Porque el fascículo córtico espinal se va a entrecruzar, va a haber una decusación, la decusación piramidal se va a cruzar acá, ¿ya? Entonces eso es la decusación piramidal. También es porque se llama el fascículo córtico espinal o fascículo piramidal. Aquí les pongo otra imagen. Ahora, ¿de dónde se va a originar? Se va a originar de las áreas del cerebro. Ahora esto después lo vamos a basar, pero un poquito les voy a adelantar. O sea, el cerebro tiene áreas que están enumerados, ¿ya? Ustedes ya conocen, ¿verdad? El cerebro, tenemos el surco central o de Rolando, el surco lateral o de Silvio, ¿verdad? Ahora, el surco central o de Rolando va a dividir lo que es el lóbulo frontal del lóbulo parietal. También vamos a tener lo que son las circunvoluciones. ¿Se acuerdan acá qué circunvolución o giro teníamos? ¿Alguien se acuerda? Toda esta parte de acá. Nadie. Bueno, es el giro precentral o frontal ascendente. ¿Ven? Eso tienen que acordarse. Este frontal ascendente está relacionado con la función motora primaria, que va a ser el área 4 de Brodmann. ¿Ya? El área 4 de Brodmann. Ahora vamos a tener otra área también, que es el área premotora. La premotora está relacionada con el área 6 de Brodmann, ¿ya? Entonces, estas áreas
que están acá están relacionadas con lo que es el origen del fascículo córtico espinal, como también el, ¿cómo se llama? El giro parietal ascendente, ¿ya? Bueno, este creo que no, porque este se relaciona más con lo sensitivo, con el homúnculo sensitivo. El fascículo córtico espinal se relaciona más con lo que es el homúnculo motor, es más motor, ¿ya? Ahora, este fascículo, miren, aquí ven estos triangulitos, rombos. Estas son las células de Betz. Bueno, yo creo que lo han representado así porque más o menos de esta forma tienen las células de Betz. Células gigantes de Betz. Ahora estas van a descender, descienden. Ven, aquí podemos ver. Descienden. Ahora va a haber una pequeña decusación. La decusación que les dije, la decusación piramidal. Ahora esta decusación piramidal, aquí lo pueden ver mejor, miren. Aquí viene, esto no interesa mucho, esto después les voy a explicar, bueno, el martes creo. Va a bajar y aquí va a ver la decusación. Aquí está, decusación piramidal que se va a dividir en dos partes. En el haz o fascículo córtico espinal lateral y el fascículo córtico espinal anterior que se va a relacionar con el cordón anterior de la médula espinal y el fascículo corticoespinal lateral que se relaciona con el cordón lateral de la médula espinal. Ahora también tienen otros nombres. Este se denomina cruzado y este se denomina el directo, porque está directo. Este está cruzado porque ha de cruzar, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver otro fascículo, el fascículo tectoespinal y el fascículo rubroespinal. El fascículo tectoespinal, tecto, bueno, no sé de qué viene, viene de los tubérculos cuadrigéminos superiores, aquí está. Aquí bien, los tubérculos cuadrigéminos superiores. Ahora se deben acordar que en la anterior clase les dije, bueno, hace tiempo creo que era, les dije que los tubérculos cuadrigéminos superiores se relacionan con la visión, mientras que los tubérculos cuadrigéminos inferiores se relacionan con la audición. Superior visión, inferior audición. ¿Ya? Entonces, como se encuentra en el origen de los núcleos del tubérculo cuadrigémino superior, va a tener algo que ver con la visión, ¿ya? Entonces este va a descender. Bueno, antes de descender va a haber lo que es una decusación, ¿ya? Un entrecruzamiento, como lo hemos visto aquí. Va a haber un entrecruzamiento, pero no va a ser a nivel del bulbo raquídeo, sino que se va a realizar a nivel del mesencéfalo, ¿ya? Aquí tenemos, miren, el tubérculo cuadrigémino superior. Aquí va a haber una decusación, es la decusación tegmental posterior o de Meynert. Meynert, así se llama. Entonces tenemos la decusación tegmental posterior o de Meynert. ¿Qué más? Y va a descender, desciende. Y este se va a relacionar con ¿qué? Con la inervación de los músculos del cuello. Ahora ustedes se preguntarán qué tiene que ver los músculos del cuello con la visión. Es cuando vemos, digamos, hacia un lado. A ver, fíjense, digamos, algún objeto que se encuentra a su derecha. Fíjense y directamente están moviendo la cabeza. Entonces ahí es cuando funcionan los músculos del cuello, ¿ya? Entonces con esto se relaciona la inervación muscular del cuello contra un estímulo visual. Va a haber un movimiento del cuello en un... Bueno, me entienden. Eso. Ya. Ahora vamos a tener el fascículo rubro espinal. Rubro de aquí viene de rojo, ¿ya? Y ustedes como sabrán, en el mesencéfalo tenemos lo que es el núcleo rojo. Ahora de este núcleo rojo de igual manera va a salir un fascículo que es el fascículo rubro espinal. Está saliendo y va a haber una decusación. Aquí lo vemos mejor. Aquí está el núcleo rojo. Hay una decusación que es la decusación tegmental anterior o de Forel. Tienen dos nombres. Este es Meynert y el anterior es de Forel. Ya. Entonces, el fascículo rubro espinal, hay una decusación, la decusación tegmental anterior o de Forel. ¿Ya? Que este se va a encargar luego de descender y llegar hasta lo que es la médula espinal y se va a ubicar ¿dónde? En el cordón lateral. No sé si se ve bien acá. Bueno, creo que no. Bueno, se encuentra en el cordón lateral, ¿ya? Ahora, este se va a relacionar ¿con qué? Con el control del tono muscular de los músculos flexores.
¿ya? De la flexión, los músculos flexores, específicamente músculos flexores. Aquí vamos a tener otro. El vestíbulo espinal se relaciona con el control de los músculos extensores. Rubro espinal, músculos flexores y vestíbulo espinal, músculos extensores. ¿Ya? Ahora, primero tenemos que fijarnos en el nombre. Tenemos el fascículo vestíbulo de vestíbulos, núcleos vestibulares, espinal. ¿Ya? Ahora, de la médula oblongada, aquí está, esto ya vamos a hablar mañana pasado creo. En la parte superior vamos a tener unos núcleos, en la parte posterior van a ser los núcleos vestibulares. Ahora se va a relacionar netamente con el núcleo lateral, núcleo vestibular, el núcleo lateral, donde va a salir lo que es el fascículo vestíbulo espinal, ¿ya? Ya. Este desciende, desciende, desciende y se va a encontrar con lo que es la médula espinal, específicamente en el cordón lateral, al igual que el otro. Este se va a relacionar, como ya les dije, con el control de los músculos extensores. Aquí no hay una imagen de músculos extensores. Y como se relaciona con los músculos extensores, es el que va a mantener la postura erecta. ¿Ya? Eso. Ah, falta este de aquí. Ay, mi garganta me duele. Ya. El fascículo retículo espinal. Vamos a tener primero lo que es la formación reticular. ¿Ya? La formación reticular son unas neuronas que se encuentran dispuestas verticalmente, ¿ya? En todo lo que es el tronco encefálico, ¿ven? Estas de color café es la formación reticular, ¿ya? Ahora este fascículo retículo espinal se va a formar desde el puente y de la médula oblongada, ¿ya? Del puente van a salir lo que son fibras directas, ven acá, fibras directas. Y de la médula oblongada van a salir fibras cruzadas, que se están cruzando y luego van a descender. Ay. Ahora, ¿estas de qué se van a encargar? Se van a encargar del control del tono muscular, como también de la regulación de la respiración y del control vasomotor. Ahora, ¿por qué es importante el control vasomotor y el control de la respiración? Vasomotor, ¿por qué? Porque, a ver, esto les quería explicar en la anterior clase, pero no he podido porque no sabía cómo explicarles. Es que, a ver, más o menos, bueno, en el cuerpo tenemos lo que es la arteria carótida común. Así un ejemplo, ya, de la arteria carótida común se va a dividir en dos partes. A ver, lo voy a dibujar mejor, porque no están viendo. Aquí está. Aquí está la arteria carótida común, así. Y esta se va a dividir. Ya. Entonces la arteria carótida común. No sé qué letras que serán. Arteria carótida común. Bueno, eso. La arteria carótida común se va a dividir en dos partes, la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Ahora, en la bifurcación vamos a ver lo que es un seno. Se denomina el seno carotidio. Seno carotidio. Como también vamos a encontrar... Hay una araña en mi mesa, chicos. Es un bicho. Ya, ni modo. Ya. ¿Qué quería? ¿Qué quería? Verde. Ya. Vamos a encontrar también lo que es otra estructura aquí. Esta se le denomina el glomo carotidio. Esto luego lo vamos a ver. Ya. Entonces tenemos la arteria carótida común, se divide en dos. Arteria carótida externa y la arteria carótida interna. En la bifurcación vamos a encontrar lo que es el seno carotidio. Y en la parte superior vamos a encontrar otra estructura que es el glomo carotidio. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el seno carotidio va a tener unos vasos receptores, o sea, es como que va a ver, digamos que tenemos presión alta, ¿ya? Esta parte va a identificar la presión alta, ¿ya? La presión arterial, identifica la presión arterial, los vasoreceptores. Entonces va a mandar señales ¿a dónde? Al tronco encefálico, específicamente al fascículo retículo espinal. Ahora este va a mandar señales al cerebro para que este pueda mandar una respuesta. Va a hacer que los vasos se estrechen o se dilaten, bueno, depende.
que el corazón bombee más o que el corazón bombee menos. Ahora, el glomo carotídeo, ¿de qué se encarga? Ese va a tener quimioreceptores, va a ser más químico, ¿ya? O sea, va a controlar la composición química de la sangre. Ya, si tiene más oxígeno, si le falta oxígeno, si no tiene esto, si tiene esto, ya, pero a eso se refiere el fascículo retículo espinal. Ya, hará eso. Y luego pasamos con otro fascículo, el fascículo ólivo espinal. Primero se tienen que fijar en el nombre. Ólivo espinal, ya. El fascículo ólivo espinal van a ser de dónde? Del núcleo olivar inferior, que se encuentra más o menos en esta parte de acá, ya. El núcleo olivar inferior, o también denominada vulvar, de las olivas vulvares, más o menos por ahí se encuentra, ¿ya? Ahora, este va a descender, desciende, 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 y se va a encontrar entre el cordón anterior, a ver cómo, no se nota aquí, bueno, se encuentra entre el cordón anterior y el cordón lateral. Aquí es el cordón lateral y el cordón anterior, más o menos por aquí, ¿ven? Aquí le da una cosita de color azul. Entre el cordón lateral y el cordón anterior se va a encontrar. Ahora, ¿de qué se va a encargar? Se va a encargar de los movimientos de la cabeza y de la extremidad superior. Solo eso. Ya. Luego vamos a ver a los fascículos ascendentes. Son los fascículos que suben. Aquí les pongo de nuevo una imagen simple, una imagen general. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a lo que es el ganglio sensitivo. Ahora, del ganglio sensitivo ya dijimos que esta neurona unipolar va a mandar a lo que es un estímulo sensitivo, un estímulo que va a entrar hacia las astas posteriores. Ahora, estos núcleos de las astas posteriores, que ya lo hemos visto aquí, ¿dónde está? Aquí está. Ahora, estos núcleos de las astas posteriores van a salir lo que son estos fascículos hacia la sustancia blanca y van a ascender. Por eso es importante esta parte, miren. Llama la sustancia gelatinosa de Rolando, fascículo espinotalámico lateral. Núcleo propio o esponjoso ventral, el fascículo espinotalámico anterior. Lo mismo pasa con estas. De Clerc, fascículo espino cerebeloso posterior y directo. El bacelo de Bechtereau, el fascículo espino cerebeloso anterior o cruzado. Ahorita vamos a ver eso. Por eso les he mandado la imagen para que se puedan guiar, porque no voy a volver a la diapositiva de atrás. Igual tengo mi hoja. Ya. Entonces, eso. Ahora, la imagen que les he mandado, tienen que guiarse con esa imagen para poder entender esto. ¿Ya? Entonces, tenemos fascículos ascendentes, ya suben, 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 otros van a llegar ¿cómo se llama? Al cerebelo, mientras que otros van a llegar al tálamo óptico, ¿ya? Ahora tenemos los fascículos espinotalámico anterior y lateral, ¿ya? El fascículo espinotalámico anterior va a corresponder al núcleo torácico posterior o de Clerc, ¿ya? Ay, perdón, ¿qué estoy diciendo? Ya me he confundido, chicos. O sea, el fascículo espinotalámico anterior se relacionaba con el núcleo central, perdón, el núcleo de Rolando. Ya me he confundido, chicos. Es que es un poco complicado, ¿cómo se dice? Ubicarse entre si van al tálamo óptico o al cerebelo, y entre estos también hay núcleos. Ya, entonces veremos esto. Primero empecemos con el espinotalámico lateral, que es el que más me lo he memorizado, ¿ya? Que está relacionada con lo que es el núcleo gelatinoso de Rolando. ¿Dónde está? Aquí está. El fascículo espinotalámico lateral. Ahora, ¿qué dijimos con qué estaba relacionado? ¿Con qué función? Está relacionada con la función térmica y del dolor. ¿Ya? Ahora tenemos otro fascículo, que es el fascículo espinotalámico anterior, que este se va a originar ¿de dónde? Volvemos acá, en la médula espinal. Se va a originar desde el núcleo propio o el esponjoso ventral. Ventral es parecido anterior, por eso lo relaciono. Ventral anterior. Y el fascículo espinotalámico lateral del núcleo gelatinoso de Rolando. Ahora, estos dos fascículos van a ascender, ¿ya? Ascienden y van a llegar a lo que es el tálamo óptico. ¿Pero qué parte del tálamo óptico? Aquí les puse una imagen. ¿Dónde está? Todo esto es el tálamo óptico. Una parte derecha y una parte izquierda, ¿ya?
Ahora de igual manera se va a dividir. Este va a corresponder a lo que es el diencéfalo, ¿ya? Va a estar lleno de núcleos. Vamos a tener un grupo anterior, grupo medial y el grupo lateral. Lo que nos interesa es el grupo lateral, ¿ya? Ahora, en el grupo lateral vamos a tener este núcleo de acá, que es el núcleo ventral posterolateral. Entonces estos dos fascículos van a llegar a este núcleo, al núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico. Ya. Ahora el fascículo espinocerebeloso directo y cruzado y cúneo cerebeloso, también les voy a explicar. A ver, primero vamos a ver lo que es el fascículo espinocerebeloso directo o posterior. Fascículo espinocerebeloso directo o posterior. Este se originaba ¿de dónde? Aquí, del núcleo torácico posterior o de Clerc, que se relaciona con la lámina 7 de Rex. ¿Ya? Ahora tenemos a otro, que es el fascículo espinocerebeloso cruzado. ¿Dónde está el fascículo espinocerebeloso cruzado o anterior, que se relaciona con qué núcleo? Con el núcleo basal externo o de Bechtereu. Bechtereu, no sé cómo se pronuncia. Estos dos van a ascender y van a llegar ¿a dónde? Al cerebelo. Luego tenemos otro fascículo, que es el fascículo cúneo cerebeloso. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí está. El fascículo cúneo cerebeloso. De este fascículo van a venir fibras que proceden de los músculos del cuello y van a llegar a este núcleo de acá, que es el núcleo cuneiforme accesorio. Ahora de este núcleo cuneiforme accesorio va a salir un fascículo, que es el fascículo cúneo cerebeloso. Este fascículo cúneo cerebeloso se va a dirigir hacia el cerebelo. Ahora tenemos otros fascículos, los últimos tres. El fascículo espinotectal, espino olivar, donde está mi flecha, y el espino reticular. De este no hay mucho que decir. Tenemos el fascículo espinotectal, lo tenemos que buscar acá. Aquí está. El fascículo espinotectal, que es parecido a lo que hemos visto en los descendentes, pero este está ascendiendo. Viene desde la periferia, asciende hasta los tubérculos cuadrigéminos superiores. ¿Y con qué está relacionado? Con una respuesta, bueno, con un estímulo, no sé cómo llamarlo, como una respuesta a un estímulo doloroso, donde la pupila se va a dilatar. Bueno, esa es mi explicación. Bueno, cuando te lastiman la pupila se dilata y eso se encarga de dilatar el fascículo espinotectal. No hay que confundirse tecto espinal con espinotectal. Ya. Ahora tenemos a otro. El fascículo espino reticular. ¿Ya? Que el fascículo espino reticular de igual manera va a venir desde los ganglios sensitivos, va a ascender. Aquí está. Este de acá es en color negro. Y se va a relacionar con ¿qué? Con la formación reticular. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener el fascículo espino olivar. De igual manera, viene desde la periferia, sube. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espino olivar, aquí está, de color azul. Y este se va a dirigir a las olivas vulvares. Y eso es todo. Y si tienen preguntas, díganme. Aunque esta parte igual también quería explicarles. He aumentado otras diapositivas. Ya. Tenemos a lo que es el cordón posterior, cordón anterior y los cordones laterales. Ahora aquí les muestra más o menos como un resumen de lo que estábamos hablando. Bueno, no es un resumen, es la parte de la médula espinal por donde van a pasar estos fascículos. Ya, pero estos no preguntan. Bueno, no preguntan mucho. Aquí tenemos el fascículo córtico espinal anterior, va a pasar por acá. Fascículo rubro espinal. Bueno, esto es ya para memorizarse. Ahora la neuroanatomía aplicada de la médula espinal. Vamos a ver las lesiones. Paraplegia y cuadriplegia. ¿Qué causa esto? Una lesión en la médula espinal. Una lesión completa en la médula espinal. A ver, ¿se recuerdan que aquí teníamos el engrosamiento cervical y aquí teníamos el engrosamiento lumbosacro? Del engrosamiento cervical vamos a ver el nacimiento de lo que es el plexo braquial que va a inervar a los músculos del miembro superior.
¿ya? Mientras que el engrosamiento lumbosacro va a inervar a los músculos de las extremidades inferiores, ¿ya? Ahora, si hay una lesión en la médula espinal, ya digamos a nivel inferior de la región del engrosamiento cervical. Aquí está el engrosamiento cervical. Ahora, en la parte inferior, si hay una lesión en la parte inferior del segmento del engrosamiento cervical, va a afectar solo a los miembros inferiores. Entonces, esa es la paraplegia. Es una parálisis en los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque la lesión se da en la parte inferior del segmento del engrosamiento cervical, por lo que no afecta a los miembros superiores. ¿Ya? Ahora, en la cuadriplegia es cuando se da una lesión en la parte superior del engrosamiento cervical. ¿Por qué? Porque va a afectar a los miembros superiores y a los miembros inferiores. Afecta a todo lo que se encuentra por debajo de la lesión. Ahora tenemos a otro. El síndrome de Brown-Séquard. Este va a afectar al fascículo córtico espinal. ¿Qué hemos dicho que era el fascículo córtico espinal? ¿Dónde está? Aquí está. El fascículo córtico espinal, aquí les puse varias imágenes. El fascículo córtico espinal se relaciona con la función motora, es decir, va a realizar los movimientos voluntarios. Ahora, si hay una lesión, pues va a haber una parálisis, ¿ya? O sea que no vamos a poder mover. Va a haber una lesión más o menos a la mitad de ¿cómo se le dice? Es una hemisección de la médula espinal. Sí, eso. O sea, la mitad de la médula va a estar lesionada. Ya por lo que se va a dañar lo que es el fascículo córtico espinal. En la parte ipsilateral, como ya sabrán, ipsilateral es el mismo lado de la lesión. Ipsilateral, ¿qué va a haber? Va a haber una disminución de la sensibilidad, ¿ya? Mientras que del lado contralateral va a haber una disminución de la sensibilidad termoalgésica. Eso, ese es el síndrome de Brown-Séquard. Eso. Ahora, el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad que se da por desmielinización, ¿ya? Por lo que va a afectar primero a lo que son a los miembros inferiores, provocando una parálisis. Y por último tenemos a la espina bífida. Es cuando ¿cómo se dice esto? El conducto vertebral no se cierra, ¿ya? Es decir, que va a haber como una protuberancia aquí, donde puede ser meningocele o mielomeningocele. Es decir, meningocele es cuando contiene solo a las meninges, toda esta bolita de acá, y la mielomeningocele es cuando contiene a las meninges y a la médula espinal. Esa es la espina bífida. También tenemos la espina bífida oculta. Y por último tenemos esto de acá que les puse, que son las sensibilidades. Es la sensibilidad táctil protopática o la táctil gruesa, que como les dije se relaciona más como una sensibilidad primitiva, es la sensibilidad cutánea dolorosa al calor y al frío extremo, como ya les había mencionado. Luego tenemos a la sensibilidad epicrítica, que esta se relaciona más con reconocer las formas y tamaños. Por ejemplo, agarras un objeto, lo tocas y ya sabes qué es. Esa es la sensibilidad táctil epicrítica o de tacto fino discriminativo. Mientras que la sensibilidad propioceptiva o profunda es la que nos permite conocer la posición de las diferentes partes del cuerpo. Va a ser inconsciente o como también puede ser consciente. ¿Tienen preguntas, chicos? Hasta ahí ya la última diapositiva. ¿Todo claro? Sí. Ya. Entonces voy a dejar de